Dios se presenta a Abraham, capítulo 18, versículo 16. Se presenta el Señor con sus ángeles. Viene Abraham y dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, verso 17, Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicios, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dios no le escondió a Abraham lo que él iba a hacer. Dios no lo guardó, sino que Dios dijo: voy a decir a mi siervo Abraham lo que voy a hacer. Dios es el dueño de todo, y Dios decide dar o quitar, porque Él es Dios y Él tiene su soberana voluntad de hacer como Él quiere. Pero Dios iba a hacer algo y no quería escondérselo a su amigo Abraham y contarle lo que Él iba a hacer. Por eso dice el versículo 17, mientras Abraham acompañaba a Dios, Dios iba caminando, estaba en su casa y Dios iba caminando, y Abraham iba al lado de Dios caminando en su presencia. Y entonces Dios dijo, verso 17: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, es decir, lo voy a ocultar, voy a hacer algo, pero yo quiero que él sepa, que mi hijo sepa lo que yo voy a hacer. Hoy Dios nos va a hablar lo que va a hacer, para que nosotros sepamos cómo orar, cómo buscarle, tengamos dirección de Dios en nuestra vida. Porque a veces no sabemos cómo orar por una persona, cómo clamar, ¿qué hago? No sé. A veces hemos ido a un lado, a otro lado, uno dice una cosa, otra cosa. Y entonces, pero en esta mañana el Espíritu Santo, la palabra del Señor, nos va a hablar y nos va a decir, porque va a ser no el pastor, sino el Señor quien nos va a decir cómo. Él va a obrar y Él va a hacer, porque Dios es poderoso. Dios no podía esconder entonces a Abraham la intención que él tenía. Así que le comentó la intención. La intención era que iba a venir un juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque en esta ciudad había tanta maldad y tanto pecado y la gente no se arrepentía. Entonces Dios dice: voy a mandar juicio, voy a enviar juicio. Entonces le comentó a Abraham lo que él iba a hacer en esa ciudad. Amén. Y dice el verso 20, dice: por cuanto el clamor contra Sodoma, ahí está el versículo ahí en la pantalla, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Alguien dice: bueno, si Dios va a enviar juicio sobre un lugar porque nadie se arrepiente, Dios es Dios y Él sabe.
Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios es un juez justo. Nunca va a hacer algo que es injusto. Nunca. Nunca. El corazón de Dios estaba preocupado porque en esa ciudad llamada Sodoma había un sobrino de Abraham que se llamaba Lot. Entonces Dios estaba preocupado por Lot, porque esa ciudad iba a ser destruida con fuego. Pero había alguien que se llamaba Lot y que era sobrino de Abraham. Pero Dios esperaba, Dios no podía hacer nada por él sin un intercesor, alguien que intercediera. Diga, alguien que intercediera. Dios busca un intercesor, alguien que ore en favor de otro. Dios busca. Dios no le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma, ahí está tu sobrino Lot. Dios en ningún momento le nombró a su sobrino Lot. En ningún momento le dijo, está tu sobrino ahí. Pero Lot sabía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es como si alguien te dice, es como si Dios te dice, tal ciudad va a ser destruida. Y vos tenés un ser querido ahí. Vos te vas a preocupar por ese ser querido. Dios quería que Abraham clamara, intercediera, aleluya, por su sobrino. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pero Dios en ningún momento le dijo, tu sobrino Lot, nunca le mencionó a su sobrino. Entonces, en esa comunión, esa visita que Dios le hizo a Abraham, porque Dios fue a su casa, se apareció en la casa de Abraham, le dio dos noticias. Le dio una buena y una triste, una positiva y una negativa. ¿Sabe cuál era la positiva? Que Dios le iba a dar un hijo, Isaac. Que Sara iba a tener un hijo. Esa era la buena noticia. ¿Alguna vez no te dijeron, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala? ¿Cuál quieres primero? ¿Y cuál queremos primero? ¿Cuál quiere primero? La buena. Ay, qué buena están. Pero después cuando dicen la mala, te entristece. Entonces, la buena era que Dios le iba a dar un hijo a Abraham. Le iba a dar a Isaac. Iba a tener un hijo Sara. Aunque ella era estéril, Dios le iba a dar un hijo. Diga, Dios, diga amigo, Dios le iba a dar un hijo. Pero la negativa era que iba a destruir Sodoma. Y la negativa era no por la destrucción, sino porque había un ser querido, un sobrino. Lot estaba en esa ciudad. ¿Me van siguiendo? Luego que estaban en esa comunión, los ángeles que estaban con Dios se levantaron para ir para el lado de Sodoma. Se fueron para rumbo a Sodoma. Y dice ahí que Abraham permaneció en la presencia del Señor. Sus ángeles se levantaron yendo para aquel lugar y quedó Abraham con Dios charlando, conversando, teniendo comunión con Dios. Entonces Dios encontró un hombre en el cual podía encomendar lo que tenía en su corazón. Un hombre, aleluya, que estaba entendiendo cuál era el deseo. ¿Sabe que a veces Dios nos habla y a veces nosotros no entendemos? Es como que no captamos qué es lo que Dios desea. ¿Sabe lo que Dios deseaba? Que Abraham clamara por su sobrino para que Dios obrara. Y a veces Dios nos está hablando, pero nosotros, como nos falta comunión, no entendemos lo que Dios nos está diciendo. No entendemos. Las palabras del Señor a veces son misteriosas. No entendemos. Aleluya. ¿Cuál es el deseo? Entonces, la pregunta, ¿cuál era el propósito de Dios al presentarse a Abraham en Génesis capítulo 18? ¿Cuál era el propósito? ¿Sabe por qué se presentó Dios? Porque Dios buscaba un intercesor, alguien que orara, alguien que intercediera por otro. A veces nosotros oramos, Señor bendice mi familia, bendice, pero no oramos por otras personas, no oramos, no pedimos a Dios.
A veces es fácil, aleluya, quejarse del hijo, de la hija, de la esposa, en vez de decir, Señor, mira esta situación. Padre, mira, amén, ese hijo, esa hija que se levanta, esa persona, y que esto, que el otro. Pero a veces necesitamos hablar y presentarlo a Dios. Porque con hablar y quejarnos no vamos a solucionar nada. Dios quería salvar a Lot, pero alguien tenía que orar por él. ¿Me entiende? Entonces alguien tiene que orar por nosotros. Por eso Dios nos trae a la iglesia, para que el Señor nos pueda ministrar. Dios nos pueda ministrar. Entonces Dios se presentó porque buscaba un intercesor. Amén. Dios estaba a punto de ejecutar un juicio. Sin embargo, Dios no se olvidaba de Lot, del sobrino de Abraham. Amén. Y uno de los suyos que se hallaba ahí Abraham era amigo de Dios. Y había un sobrino del amigo de Dios, de Abraham, que estaba allí en esa ciudad de la destrucción. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Lot, que vivía ahí, él ni sabía. Ahora Lot no sabía nada. ¿Quién sabía que se iba a destruir Sodoma? Abraham. ¿Por qué lo sabía? Porque Dios fue a su casa y se lo dijo. ¿Para qué Dios te trae acá? Para que vos sepas cuál es su voluntad. A veces hay familiares, hay hijos que están en peligro de muerte y vos no te das cuenta. En vez de venir a buscar a Dios y clamar para que Dios haga algo. Y a veces no nos damos cuenta. Seguimos ahí en una nube sin darnos cuenta. Lot no sabía que había un peligro de muerte. No para él, porque no era que Dios iba a destruir esa ciudad. Pero él estaba en esa ciudad con su familia. Entonces a veces hay familiares, hay seres queridos que no saben que están en peligro espiritual. Están en peligro. Y nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra y a veces Dios nos habla a través del profeta. Pero no, pastor, lo que pasa es que sí, que hoy, que no. No, pero sí, que no sé si me entiende. Es como que a veces no despertamos, no entendemos la palabra. ¿Qué esperamos que te diga? Que le suceda algo malo a tu ser querido para que busque a Dios, para que lo traiga, para que reaccione. A veces somos duros en entender y en comprender la palabra de Dios. Bueno, pero ¿cuándo lo va a traer? ¿El año que viene? ¿Cuando no esté vivo? A veces hay peligro de muerte para muchas personas y hasta para nuestra propia vida. Pero Dios nos habla porque Dios quiere hacer algo y está buscando que nosotros oremos. A veces parece que todo está bien y no sabemos que a veces no está todo bien. Usted escuchó al hermano. El joven estaba bien y de repente comenzó a estar perturbado del día, el día a la noche, porque las brujerías son así, las cosas espirituales son así y son terribles y es tremendo. Y una persona tomada por la mente por Satanás hasta se puede matar, puede pasar cualquier cosa. Pero Dios, gloria al Señor, que la hermana Noelia conoce este lugar, ella vino y se conoce. Ella me conoce cuando era chiquita, que yo iba a predicar allá al Dorado, allá en la iglesia al Dorado. Ella, de chiquita que yo iba a predicar, hace años que me conoce, Noelia. Y ella dijo, no, vamos a ir a Pilar allí porque él se va a liberar. Porque Iván fue a muchos lugares y no se liberaba. Es tan sencilla las cosas que a veces nosotros lo estamos viendo y no entendemos que la solución está tan cerca ahí. Ustedes que viven acá en Pilar tienen una iglesia cerca de liberación y a veces no lo valoramos, que no tengo ganas. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que nos pase algo terrible para reaccionar?
No, despertemos, reaccionemos. Dios viene y le dice a Abraham, Dios no le dice de sus oídos, dice, voy a destruir Sodoma. Y Abraham dice, uy, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Para que vos me entiendas, porque es como si Dios te da una palabra y te dice, mirá, vos tenés un hijo, mirá, tu hijo se va a morir dentro de poco. ¿Y vos qué vas a hacer? Señor, clamar, Señor, ten misericordia, Señor, toca a mi hijo, Señor, no permita que se muera. Eso es interceder. Y bueno, no sé, escucho, no hago caso, nada. No sé si usted me entiende. A veces Dios nos advierte del peligro y no tomamos nosotros las dimensiones de las cosas espirituales. Si hay alguien que está convaleciente, enseguida llamamos al 911, que es la ambulancia, que venga la 107, no sé cuántos números hay, porque no podés esperar ahí que se desmayó, que está con un paro cardíaco. Es cuestión de vida y muerte. Y a veces espiritualmente hay cosas espirituales que están de esta manera en la vida de la persona, hermanos queridos. Y a veces nosotros no reaccionamos, no tengo ganas, y si voy, no sé, estamos en otra. Tomemos la sintonía de Dios en esta mañana. Tomemos la sintonía espiritual. No es para asustarnos, es para que despertemos y reaccionemos y busquemos a Dios, porque Dios quiere hacer algo con nosotros, Dios quiere hacer algo con nuestros hijos, Dios quiere hacer algo en nuestra familia, y el diablo también quiere hacer su obra malvada. Y hay alguien que tiene que despertar y reaccionar y buscar a Dios. ¿Qué podía hacer Dios? Tenía que encontrar a alguien. Diga, Dios estaba buscando a alguien que intercediera. Entonces, Dios está buscándote. Dios te está buscando. ¿Quién va a interceder por los tuyos? Vos. Pero bueno, pastor, no importa si no sabe orar mucho. Dios está esperando de vos y de que vos clames, vos. Que vos busques por los tuyos, que vos vengas a su presencia y le pidas a Dios. Entonces Dios va a poder revertir esa situación, la va a poder cambiar. Tenía que encontrar a alguien que intercediera por Dios. Y Dios no sabía que no había nadie en la tierra que se preocupara tanto por Lot que su propio tío. Aleluya, gloria al Señor. Su tío amaba a su sobrino. Amén, gloria al Señor. Yo puedo orar por tu hijo, yo puedo orar por vos, pero aleluya, vos podés orar por ese ser que amás. ¿Cómo no vas a pedir a Dios? Entonces, cuando vos venís a la presencia de Dios, vos estás presentando a tu familia. O al venir a la casa de Dios, vos estás presentando a tus hijos, a tus seres queridos. Pero si vos no venís a la presencia del Señor, tus seres queridos no están siendo presentados. Hay alguien que se tiene que presentar por esa familia. Hay alguien que tiene que venir. No mire los que no vengan. Vos tenés que presentarte por tu familia. Vos tenés que venir por los tuyos. Aleluya. Hay alguien que tiene que venir por tu familia y tiene que interceder en la presencia del Señor. Hay alguien que tiene que interceder por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa, por ese ser querido. Hay alguien que tiene, hay alguien que tiene. Diga, hay alguien que tiene. Diga, soy yo. Levante su mano. Diga, soy yo. Diga, soy yo. Diga, soy yo. Diga, soy yo. Levante su mano. 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 Diga, soy yo. Soy yo. Yo voy a clamar. Aleluya. Alabado sea el Señor. Sin un intercesor que rogara, Dios no podía hacer nada. Hay un principio espiritual. Dios está esperando que alguien clame, que alguien interceda. Dios, ¿sabe lo que podía haber hecho Dios?
Dios desde su trono podía haber mandado fuego y quemar a todos, y a su sobrino de Abraham. Porque Él es Dios. Desde su trono podía haber ejecutado juicio. Usted sabe lo que había en Sodoma. Sodomismo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dejó su trono y se fue hasta la casa de Abraham para Él mismo decirle a Abraham lo que iba a hacer. Esto significa que Dios está interesado en nosotros. Dios nos habla. Dios viene y nos habla. Nos trae a su casa. Cuando viene, Él nos habla de una manera personal. ¿Quién más que Dios como se interesa por nosotros al hablarnos, al decir las cosas? Y a veces nosotros tuviéramos que responder a esa preocupación de Dios. Y no justificar, no, que sí, que no lo que pasa. Por eso siempre cuando usted pase adelante, no, pastor, no diga nada, cerrá tu boca, escuchá al Espíritu Santo. No venga, no, porque sí, escuchá a Dios, escuchá lo que Dios te está diciendo. Que no es el pastor, es el Señor el que te está hablando. Es la palabra del Señor que te está hablando. Aleluya. Cuando Dios revela las cosas como ustedes la ven, ¿quién es? ¿Es el pastor? No, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solo revela, también te está hablando, te está exhortando. Y tomá, no tengas tu concepto, no lo que pasa. Sacá todo eso de tu mente y tomá este concepto de escuchar a Dios y de interceder y de orar. Dios no se quedó en su trono en los cielos esperando que se produjera esa intercesión, sino que Dios descendió y visitó a Abraham en la forma de hombre mortal. Gloria al Señor, que pudiera hablar. Entonces, diga, Dios estuvo varias horas con Abraham hablando. Estuvo hablando con él. Diga, estuvo hablando con él. Dios quiere hablar con nosotros. Pastor, órele. Diga, el Señor quiere hablarnos. ¿Cuánto estuvo Dios con Abraham? Diga, estuvo varias horas. Y a veces nosotros venimos, estamos, uy, que se hace tarde. Y Dios quiere estar horas con nosotros. Dios quiere hablarnos. Amén, gloria al Señor. Cuando vos estás con un amigo, ¿no te gusta? Si vos te encontrás con alguien que hace tiempo que no ve, no te alcanzan las horas para hablar con esa persona. Vos querés hablar con esa persona. Vos querés estar con esa persona. Amén. Vos querés, y cuando venís la presencia, pero tantas horas. Dios nos está hablando. Dios nos va a hablar. Dios nos va a decir cosas. Lo que nosotros vamos a escuchar acá, no lo vamos a escuchar allá afuera. No lo vas a escuchar en ningún lado. Lo que Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo es para nuestra vida, es para nuestro futuro, es para nuestros hijos, es para nuestra familia, es para nuestra vida personal. Es para cambiar el rumbo de nuestra vida. Es para cambiar el rumbo de nuestro corazón. Es para cambiar. Y ahora entonces, gloria al nombre del Señor. Dios en esta mañana, levante tu mano y decir, Dios está buscando un intercesor. Dios está buscando a alguien que interceda. Dios está buscando a alguien que interceda. Dios está buscando a alguien que interceda. Mientras Abraham caminaba con el Señor dice algo. Capítulo 17. Escuche lo que el Señor dice. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios podía hacer algo y no decírselo, pero Abraham era un amigo para Dios. Dios no podía encubrir su intención a Abraham, su querido amigo, a quien Dios había llamado.
Aparentemente intercedía por Sodoma, pero en verdad Dios quería que intercediera por su sobrino. ¿Hay alguien que está necesitando en tu casa? ¿Hay alguien en tu casa, en tu familia que necesita de Dios? Pastor, ore. Sí, yo voy a orar. Pero Dios quiere que vos, como ser querido, intercedas por él. Dios quiere que vos intercedas, vos. El pastor te va a ayudar en oración. El pastor va a orar, pero vos. Entonces, cuando Dios se reveló a Abraham lo que tenía en su corazón, Abraham entendió enseguida, entendió. ¿Sabe qué entendió? Cuando le dice Dios a Abraham, voy a destruir Sodoma. Abraham entendió que Dios estaba esperando que él pidiera por la vida de su sobrino. A veces Dios nos da una palabra que va a tocar a nuestro familiar, que va a tocar a nuestro ser querido, que va a ser... Y a veces nosotros, y bueno, esperamos. Dios nos da esa palabra para que oremos, para que intercedamos, para que pidamos, para que vengamos delante de su presencia y digamos, Señor, tú dijiste que vas a hacer esto. Señor, yo clamo a ti, yo te pido, yo te ruego, yo te clamo, yo te imploro. ¿Me entiende? Y a veces no entendemos. Bueno, Dios dijo, y nos quedamos ahí. Y es motivo de orar, de interceder, de pedir. Y no solamente hasta que el familiar llegue, aún después tenemos que seguir pidiendo. No dejar de interceder, no dejar de orar. No relajarnos, bueno, ya está, ya oré, vino. No, sigo orando, sigo pidiendo, sigo intercediendo. Hasta que Dios haga su obra. Porque Dios necesita de alguien. Así que Abraham aparentemente intercedía por Sodoma, pero en realidad, mire lo que dice capítulo 18, verso 23. Le dijo a Abraham, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Serás que vas a destruir al malo con el bueno? Le dice Abraham a Dios, ¿vas a destruir al justo con el impío también? ¿Destruirás al justo con el injusto? ¿Por quién estaba hablando? Cuando Abraham dice, ¿destruirás al justo con el impío? ¿A quién se refería? A su sobrino. Porque él estaba ahí, pero no era como la gente que estaba ahí. Él era diferente, pero estaba ahí. Y él tenía que salir de ahí. Pero Abraham le dice al Señor, amén, ni siquiera le dice, Señor. Nosotros hubiéramos dicho, Señor, te pido por mi sobrino. Ni siquiera nombra a su sobrino. Pero dice, Señor, no vas a destruir al justo, al malo con el bueno. Dios es justo, diga, Dios es justo. Como diciendo, Señor, ¿no sabes acaso que hay alguien en esa ciudad que no es igual que los demás? Hay alguien en la casa que no es igual a los otros. Señor, ten misericordia. Tú eres justo, Señor. Gloria al nombre del Señor. Y también es posible que, como estaba Lot, también hubiera alguno más. ¿Vas a destruir al justo con el impío? Dios no le mencionó el nombre de su sobrino, pero Abraham tampoco le menciona. ¿Cuántos dicen amén? Pero entendió del mismo modo. Así como Dios le habló de una manera indirecta, no le dijo, mira, voy a destruir a Sodoma y tu sobrino. No, también ahora Abraham le responde a Dios de la misma manera, con una palabra no indirecta de su sobrino, pero... ¿Y por qué Dios no fue directo y le dijo, mira a tu sobrino? ¿Y por qué Abraham no le dijo a Dios directamente? Porque había una amistad. Cuando hay una amistad,
Cuando hay personas que se conocen, tienen comunión, no necesitan muchas palabras para explicar, porque con 2 palabras, cuando hay una amistad, vos entendés lo que la persona te quiere decir. Entonces a veces lo que hace falta, a veces hasta escuchando la palabra profética, y no entendemos, ¿sabe por qué? Porque nos falta comunión. Porque vos cuando conoces a una persona, una simple palabra ya sabés lo que te quiere decir. Una simple expresión, ya conoces a tu amigo. Ya conoces a tu esposa, a tu esposo. Una palabra, vos te das cuenta si está triste, si está mal. Ya te das cuenta o no. No lo conocés, se conoce porque está hace tiempo que estás con esa persona. Entonces a veces nosotros recibimos la palabra, pero nos falta conocer a Dios, nos falta tener ese encuentro con Dios y conocer a Dios, porque a veces por más que nosotros recibamos la palabra profética, si no tenemos comunión con Dios, nos va a costar entender hasta la palabra profética, porque la palabra profética tiene que ir acompañada de comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo podremos demostrar que en realidad Abraham intercedía por Lot? Lo comprobamos en el capítulo 19, vaya al 19, donde dice, 19:29. Mire lo que dice. Capítulo 19 de Génesis, verso 29. Ahí está, ¿no? Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios, escuche, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Es decir, Dios escuchó, Dios se acordó de lo que Abraham pidió. Si hay un peligro de muerte para alguien de tu familia, Dios, si vos clamás, se va a acordar, aleluya. Pero si vos no clamás, si vos no pedís, si vos, aleluya. ¿Vio cuando hay alguien enfermo? La gente pide cadena de oración. Pero a veces los que están implicados no oran. Piden acá, piden allá. Y los familiares no vienen a la iglesia, no buscan a Dios. Ellos son. No es porque oren 50. Si hay un ser querido, hay alguien de la familia que se acerca y busca a Dios, Dios va a oír. Y yo lo digo por la experiencia que tuve con mi mamá y muchas experiencias que tuve que orar. No tenía nadie, pero oré y el Señor escuchó. Si orás de verdad, si buscás de verdad, si clamás de verdad, Dios dice, se acordó, aleluya, se acordó de Abraham. ¿De qué se acordó? Diga, ¿de qué se acordó? De la oración que hizo Abraham por su sobrino. Entonces, si vos orás al Señor, si vos clamás al Señor, si vos pedís al Señor, si vos pedís al Señor, si vos clamás al Señor, gloria a Dios, Dios se va a acordar, Dios va a escuchar, Dios va a hacer. Dios va a hacer. Diga, Dios va a hacer. Pero si no hay nadie que ore por tus hijos, por tu nieto, si de tu casa no hay nadie que busque a Dios de verdad, Dios no va a poder hacer nada. Y Dios no quiere eso. Dios no va a poder hacer nada porque no hay nadie que esté intercediendo, que venga a su presencia y que se presente delante de la presencia del juez. Y que Dios tenga misericordia. Porque a veces necesitamos interceder porque nuestros familiares a veces no buscan a Dios. Y así como ellos van y para abajo. Pero si hay alguien que intercede, Dios puede cambiar esa situación. Porque si ellos no buscan a Dios, si ellos no se acercan a Dios, las cosas van a ir mal. Y pueden terminar mal. Sí. Y Dios es justo. Pero si hay alguien que intercede, Dios puede hacer algo y acordarse del clamor de esa madre, de ese hijo, de ese padre que clamó. Dios dice que se acordó de Abraham y envió afuera, lo sacó. Dios mandó ángeles a sacarlo, a rescatarlo.
Porque hubo alguien que escuchó la palabra del Señor, que escuchó lo que Dios iba a hacer y clamó. Si vos hoy estás escuchando, si vos hoy estás oyendo la palabra, aclamad a Dios en referencia a lo que Dios está diciendo de tu vida. Para que Dios se acuerde, para que Dios tenga recuerdo, para que Dios tenga memoria. Si ve que ahí hay un hijo tuyo, hay un nieto, que hay alguien que lo quiere matar, amenaza de muerte, y vos esta que me duele acá, en vez de olvidarte tu dolor, dobla rodilla, clama por tu familia. ¿Qué vas a esperar? ¿Que suceda una desgracia? No, busca a Dios. Busca a Dios y Dios va a revertir esa situación. Dios es poderoso. Si lo hizo con Abraham, lo va a hacer conmigo, con vos. Hay que despertar, hay que reaccionar. Despierta y reacciona, pero en el espíritu reaccionar. ¿Qué dice este versículo? No dice que se acordó de Lot, sino que se acordó de Abraham. Se acordó de lo que Abraham pidió. Y si vos pedís a Dios, Dios va a obrar. Respondió a la intercesión. En principio, la intercesión de Abraham por Lot es similar a la intercesión que lleva a cabo en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo eran los días de Abraham? En los días de Abraham, ¿sabe cómo era el pueblo de Dios? Se componía de muchas familias. Eran muchas familias. Estaba la familia de Abraham con Sara su esposa, y que Dios le iba a dar un hijo, ya sabemos. Y estaba también la familia de Lot. Lot tenía su esposa y tenía hijas. Eran dos familias, eran parientes, pero eran dos familias diferentes. ¿Me van siguiendo? Entonces, una parte de la familia, una parte del pueblo de Dios se había trasladado a esta ciudad impía de Sodoma. Estaba ahí, en ese lugar. Y del mismo modo, hoy en día hay muchos que se han ido al mundo, que conocieron a Dios y se apartaron. Y hay otros que están a media, están allí, están que sí, que no, que busco, que no busco. Y hay alguien que tiene que interceder por ello. Porque si vos estás a media, necesitas que alguien ore por vos. Diga: Señor, sacalo. No de Sodoma, sacalo del mundo, sacalo de esa vida, esa condición de vida. Sodoma representa una vida así, porque para que usted me entienda, Lot no era una mala persona, pero estaba en un lugar donde no tenía que estar ahí en ese lugar, porque no era un lugar bueno. A veces hay personas que no están en lugares que son buenos. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos entender que necesitamos acudir a Dios. La vida no es todo fiesta y comida y esto y el otro. Todo eso se termina algún día. Y te vas a dar cuenta cuando todo esto no esté. El único que va a estar es Dios. Entonces búscalo a Dios. Priorizá a Dios en tu vida. Priorizá a Dios en todas las cosas. Todo se termina. Así que Abraham intercedía, aleluya, por ese pueblo, por esa familia. Necesitamos interceder porque hay muchos hermanos que están en muchas iglesias, están atados, están mal. No conocemos, pero debemos orar, Señor, por aquellos que buscan a Dios, pero no están en buenos lugares. Están en lugares donde a la gente no le importa la liberación, no le importa nada. A veces lo que le importa es tener número y tener gente ahí. No les interesa nada. De la vida espiritual no les importa. Y uno se da cuenta. Algunos dicen: no, pero yo no sé, no conozco. Yo me doy cuenta. Si ese hermano está en una... ¿Te das cuenta? Por la condición espiritual. Si esa persona, la condición espiritual no está bien, entonces te das cuenta que
Pero bueno, estoy en esa iglesia, hermana Rosa, porque me hacen servir, pero estás mal espiritualmente. ¿Y de qué te sirve? Y bueno, pero estoy ahí porque me queda cerca de mi casa. También cuando vos, perdóname, vos abrís la puerta, ahí afuera tenés el cesto de la basura, también tenés cerca, y eso no te sirve. A veces la gente no entiende y no comprende. No estoy diciendo que esta iglesia es mejor. Lo que estoy diciendo es que priorizamos la presencia de Dios, priorizamos a Dios. Y el mejor no soy yo, es Dios. En este lugar es el Señor, a quien priorizamos, es a Dios. Y cuando decimos esto, no es que estamos jugando, no, es porque estamos viendo la realidad espiritual. Entonces hay mucha gente que está en esos lugares, como muchos de ustedes estaban, y nosotros oramos siempre, hace años que oramos, que el Señor, aquellos que están buscando y de verdad que quieren las cosas de verdad, la palabra, que Dios los guíe, que Dios los traiga. Y Dios está trayendo a su pueblo. Está trayendo a su pueblo. Porque a mí no me gusta perder el tiempo. No quiero que la gente pierda el tiempo. No venimos a perder el tiempo. Venimos a escuchar la palabra del Señor, las cosas espirituales. Y que este tiene que ser un tiempo ganado, un buen tiempo. Ese tiempo que estuvo Abraham con Dios. Dios le dijo dos cosas: que le iba a dar un hijo y que iba a mandar destrucción. Y eso ayudó. Aleluya. Entonces, hermano, gloria, lo que nosotros vamos a escuchar en este lugar va a ser para el bien de nuestra vida. Aunque a veces sea duro, es para el bien de nuestra vida. Es para que despertemos, es para que reaccionemos. Ahí Abraham reaccionó y comenzó a pedir a Dios por su sobrino y pensó a pedir a Dios por esa familia. Entonces Dios nos hace hacer reaccionar en su presencia, reaccionar en su casa de oración, reaccionar. Si nosotros oramos, Dios se va a acordar de tu oración, como se acordó de Abraham, y va a rescatar ese hijo de Sodoma. ¿De dónde? De las drogas. Sí, porque la droga es como Sodoma, lo va a destruir. Es cuestión de tiempo. Lo va a destruir. No importa, pero yo no me drogo. No importa, el diablo viene para matar, robar y destruir. Y el diablo no está jugando. El diablo no juega a ser diablo. El diablo viene a destruir, a matar, robar y destruir. No está jugando. Por eso necesitamos entender y comprender, aleluya. Dios no le estaba asustando a Abraham, le estaba haciendo despertar a la realidad que tenía que clamar por su sobrino. Y a veces nosotros venimos y parece que nos molesta, pero Dios nos está haciendo despertar, porque a veces no despertamos, no reaccionamos. Bueno, el pastor oró, el pastor reveló y oró, sí, mejoró, pero yo necesito interceder, agregar a esa revelación. Porque ¿qué es lo que recibió Abraham? Una revelación directa de Dios. Pero ¿qué agregó a esa revelación? Intercesión. Vos estás recibiendo una revelación y recibiste, y Dios te dio la palabra, que Dios comenzó a hacer una obra. Bueno, vos acompañás esa palabra con la intercesión, con la oración. Aleluya, Señor, continúa. Comenzaste una obra, no la pares. Yo voy a interceder, yo voy conforme a esa revelación que estoy recibiendo. Yo voy a orar, voy a hacer mi parte, y Dios algo va a hacer. Algo Dios va a hacer, 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 algo Dios va a realizar. Algo. Toda intercesión tiene que ir conforme al corazón de Dios. Toda intercesión adecuada concuerda con la revelación. Dios no mencionó el nombre de Lot, pero Abraham entendió.
Abraham entendió lo que Dios le estaba diciendo. Cuando le dijo, voy a destruir Sodoma, Abraham entendió el lenguaje de Dios. Como diciendo, Abraham, pedime por tu sobrino. Entonces a veces Dios nos dice una cosa, no nos dice directamente, pero que nosotros tenemos que entender que Dios nos está pidiendo que nosotros le pidamos. Yo puedo orar y voy a orar, pero Dios quiere que vos también, al recibir esa revelación, intercedas. Y le digas, Señor, no te olvides lo que me hablaste a través del profeta. No te olvides, Señor, lo que dijiste acerca de mi ser querido. Señor, no te olvides, yo sigo clamando, yo sigo pidiendo. Señor, yo sigo. Pero Abraham entendió, la intercesión apropiada siempre debe tocar el corazón de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios está buscando un Abraham. Yo quiero ser ese Abraham que intercede y que clame por mi familia. Aleluya. La intercesión no es una simple oración, sino es una conversación. Tal vez la persona que vos intercedas no sea la mejor persona y a veces tal vez no merezca, pero Dios, si vos clamás, Dios va a hacer algo. No porque lo merezca, sino porque Dios es bueno y Dios es un Dios que da oportunidades. Dios es un Dios que puede dar oportunidades en la vida. Ojalá que hoy podamos entender esta palabra. Ojalá que hoy podemos. Abraham le dice a Dios, destruirás al justo con el impío. Aleluya, gloria a Dios. Es como decir, Señor, es así que obra. Señor, tú puedes obrar así, darle el pago a los dos por igual. No es que le estaba criticando, sino que estaba desafiándolo en la oración, diciendo, Señor, no debería, Señor, destruir a este impío, a este justo con el impío. Y entonces Abraham le dice, permíteme recordarte que si hubiera 50 justos, no salvaría la vida de esos, no destruiría esta ciudad si hubiera 50 justos. Vamos al verso 25 del capítulo 18. Ya estamos terminando. Entonces Abraham añadió diciendo, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿No eres justo, Dios? Versículo 26. Abraham no estaba orando, estaba hablando con Dios, estaba dialogando con Dios. ¿Y qué le dice Dios? El Señor le contestó a Abraham, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en este lugar por amor a ellos. Si yo encuentro 50 que son diferentes, Abraham, te aseguro que no voy a destruir esa ciudad. La intercesión tiene un principio espiritual fundamental. Es una conversación. Una conversación, no es una oración, es una oración, una conversación sensata con Dios. Cuando Abraham desafió a Dios en oración, lo desafió no desafío de pelear, sino un desafío, una forma, aleluya, con claridad, hablando como un amigo. ¿No habrá tal juez de toda la tierra? Claro que Él no hará eso porque Dios es un juez justo. Y el versículo 27 al 32 vemos que Abraham siguió conversando con Dios acerca del número de los justos necesarios para perdonar la ciudad. Comenzó a interceder. Después dijo, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Abraham preguntó que si él destruía la ciudad y hubiera 5 justos, más abajo le preguntas,
Si no hay 50, ponele 40, 10. Si hubiera aunque 5. Si hubiera 5 justos. ¿Sabe qué el Señor dijo? No la destruiré si hallare allí 45. Nuevamente el número 45. 50, 45. Dios sabía cuánto había. Dios sabe todo. Dios sabe aquel que le busca y aquel que no le busca, aquel que le ama, aquel que no le ama. Dios sabe, diga, Dios sabe todo. Y de 50, después va a 45. Y termina como si fuera, en vez de como un remate, vio que comienza con un número, va subiendo, fue para bajando. Hasta llegar a 10. Abraham presentó 6 sugerencias diciendo, si hubiera aunque sea 10. Señor, parece que no hay 50 y que te busquen, pero si aunque sea hubiera 10. Versículo 32, Dios le dice, si hubiera 10, por amor a esos 10 no los voy a destruir. ¿Vieron el versículo 32? ¿No dice así? Que Él no destruía la ciudad por amor a esos 10 justos. 18:32. Si hay 10, dice Dios, si hay 10, no voy a destruir a Sodoma. ¿No dice así? Verso 32. Bueno, 18:32 de Génesis. ¿Y sabe qué pasó cuando Abraham escuchó esto? Abraham se desilusionó. Diga, se desilusionó. ¿Por qué? Porque allí vivía Lot, su esposa. ¿Cuántos son? 2. Y Lot tenía 2 hijas. Serían 4. Y tenía algunas más casadas. Póngale 2 más. 7, 8. No llegaban a 10. Con la hija casada y el yerno, no, juntando la esposa de Lot, la hija, las 2 hijas, la que tenía casada con el yerno, no llegaba a 10. No sé si me entiende. Dios dice, si hay 10 no destruyo, pero no hay 10. Entonces Abraham le habría dicho, Señor, ahora sí que hay, ¿qué problema? Es como si vos le dirías, Señor, ¿no vas a salvar a mi hijo? ¿No lo podés salvar? Y él que te diga, si él no viene a la iglesia no lo puedo salvar. Y vos decís, ay, qué problema, Señor, porque no quiere venir. Ahora sí que está difícil la situación. Señor, por mi hija o por mi ser querido, pero él no me busca. Si él me busca, yo lo voy a salvar. Y él te diga, pero si él me busca, y vos, ay, Señor, qué problema. ¿Qué problema? Abraham quedó sorprendido y desilusionado al saber que en Sodoma ni siquiera había 10 personas justas. Mira tu familia, ¿cuántos son? ¿Cuántos se juntan en tu casa cuando tienen que comer y fiesta? Pero ¿cuántos son que vienen a buscar a Dios? ¿Cuántos? 1, 2. Hacer un asado en la fiesta, están todos. Pero decirle, mañana vamos a la iglesia. Qué desilusión. ¿Me van siguiendo? ¿Van entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque quiero que entiendan. Conforme al proceder justo de Dios, Él desafió a Abraham
A Dios concordaba con la justicia. Tú eres juez justo, has de hacer esto, Señor. Pero Dios iba a hacer algo. Había 10 justos. Diga, no había 10 justos. La ciudad la iba a destruir. Pero por cuanto Abraham buscó y habló e intercedió, la ciudad se iba a destruir. Pero como Dios se acordó de lo que él habló con Dios, ¿sabe qué hizo? Destruyó la ciudad, sí. Pero en la misericordia de Dios, Dios mandó sus ángeles y lo sacó a Abraham y a su familia. Lo sacaron de Sodoma, lo rescataron. Mandó los ángeles a sacar a Lot y a su familia de Sodoma. Entonces vos digas, Señor, mi hijo no quiere venir, no quiere buscar, la cosa está difícil, porque si él no te busca, pero si vos orás, no sé si me van a entender, si vos intercedés, Dios lo va a tocar, Dios lo va, algo va a hacer, algo, Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. No quiere venir, no quiere buscar, pero Dios algo va a hacer para que él busque, conforme a tu oración. La oración apropiada siempre expresa el deseo de Dios. Este era el deseo que él clamara por su sobrino. Y Dios está buscando creyentes que clamen y que busquen en su presencia. Gloria al nombre del Señor. La verdadera intercesión tiene que tener el deseo de Dios, el anhelo de Dios. La intercesión verdadera lleva a cabo la voluntad de Dios. Para que usted entienda, Dios quería rescatar a Lot. Pero sin la intercesión de su tío, Dios no podía hacer nada. Dios quiere salvar a tu hijo, Dios quiere salvar. Pero si vos no intercedés, nada va a suceder. Pero si vos pedís a Dios, vos venís a su presencia, Dios algo va a hacer. ¿Te quedó claro? ¿Quedó claro? Gloria a Dios, diga, sí, Señor. Porque Dios, la intención de Dios es tocar a tu familia, es salvar, es rescatar a aquellos que están mal. Pero hay alguien que tiene que pedir. Y si hay alguien que pide, aleluya, Dios va a hacer. Dios va a hacer. Dios deseaba rescatar a Lot, pero tenía que encontrar la manera de que alguien orara. Y encontró a alguien. Porque Abraham ocupaba un lugar muy especial en el corazón. Era su amigo, aleluya. Y él le pidió, Señor, por favor. Y Dios se acordó. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hoy en día esa clase de oración en la presencia del Señor. Aleluya. Señor, mi familia no te busca, mi familia no, pero Señor, haz algo que ellos te busquen. Señor, por favor, haz algo. Haz algo conmigo también, que yo te busque, Señor. Porque si me pierdo yo, nos perdemos todo. Pero Señor, y Dios va a escuchar. Y si vos orás de la manera que Dios te está direccionando, va a haber una respuesta positiva. Va a haber una respuesta maravillosa a la palabra del Señor. Abraham se despertó temprano y miró, dice verso 19-29, miró a la ciudad preocupado por Lot. Pero Dios ya mandó sus ángeles. Dios ya había enviado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios había enviado sus ángeles para liberar a su familia, la familia de su sobrino. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Sabe que Dios estuvo un montón de horas con Abraham? Y esto de que iba a destruir a Sodoma, no sé, porque cuando Abraham recibió al Señor con sus ángeles, Abraham mandó hacerle una comida, hacer algo. Y mientras se preparaban la comida, Dios hablaba con Abraham.
Y después, porque Abraham los invitó a comer. Al Señor y a sus ángeles. Eso está en la Biblia. Léelo en su casa, Génesis 18 dice. Léelo en su casa, usted va a ver. Comieron y todo. Y ya cuando Dios se levantó y se estaba por ir, ahí recién le dice lo que estaba por hacer. A veces nosotros venimos y Dios, hasta lo último, a veces a lo último Dios nos da una palabra. Por eso no apurémonos a irnos de la presencia del Señor, porque hay una palabra, porque hay algo. Aleluya, gloria al Señor. Porque cuando nos oramos, Señor, te pido que tú me bendigas. Amén. Cuando usted dice amén, ¿cuándo decimos amén? Cuando oramos. ¿Cuando empezamos o cuando terminamos? Cuando terminamos. Decimos, Señor, bendice, Padre, bendice esto, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén es como decir, hasta luego, Señor. Chao, Señor, hasta acá oré. Y a veces Dios dice, no digas amén. Espera, que todavía quiero hablarte. Es que estoy apurado, vio que siempre estamos apurados. Apurado allá, y cuando venimos a la iglesia, venimos acelerados así, gastando nafta, ¿vio? Acelerado y acelerado. Señor, okay. Ya ni llegamos al culto, decimos, ¿y a qué hora va a terminar el culto? Ni llegamos, todavía no es el domingo, el sábado, dice, ¿a qué hora va a terminar el culto? ¿A qué hora? Qué acelerado que estamos, ¿no? Ni llegamos a la iglesia y ya estamos pensando, a ver a qué hora. Gloria a Dios. Tenemos que aprender, escuche, a permanecer en la presencia de Dios hasta que Él nos diga todo lo que nos tiene que decir. No se apure usted para salir cuando ore, porque Dios por ahí a lo último quiere que se quede un poco más, porque Dios algo le quiere decir. Nos va a hablar, nos va a hacer sentir. Sí, hermano, y a veces estamos apurados. Bueno, chau. ¿Vio cuando usted quiere hablar con una persona y vos querés seguir hablando? Bueno, chau, hasta luego. ¿Qué decimos nosotros? Este me cortó. Porque vos querés seguir hablando. Bueno, nos vemos hasta luego, hasta mañana, chau. No, te cortó, vos querías seguir hablando, pero y a veces decimos amén. Y dice, no digas amén porque tengo que decirte algo más. Y lo que tengo que decirte, Abraham, es algo importante que concierne a vos, porque no a vos en manera personal, pero a tu familia. Entonces no estemos apurados, le digamos amén, Señor, amén, bendice, amén. En mi experiencia, en todos estos años, me ha sucedido muchas veces, en muchos lugares, me han invitado a comer a los hermanos. Vamos a orar por los alimentos. Tengo muchos testimonios de eso. Un día, y de que comenzar a orar por un alimento y terminamos ministrando liberación, ministrando sanidad. Muchas veces orando por los alimentos. Dios comenzó a obrar y la comida quedó ahí. Y Dios sonó, liberó y seguimos. Y nos damos cuenta que Dios siempre quiere obrar, pero nosotras a veces no entendemos que Dios quiere obrar y lo limitamos al Señor. Entonces debemos permanecer en la presencia del Señor hasta que Dios diga todo lo que nos tenga que decir. Póngase de pie.